Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Estoy súper emocionada porque vamos a iniciar este canal en el que te voy a compartir muchísima información de valor, sobre todo si estás teniendo un hijo o hija adolescente. Vamos a hablar de lo importante que es tener una comunicación asertiva con tus hijos. Precisamente en este video, quiero compartirte 3 claves que te van a ayudar a lograr una comunicación asertiva con tu hijo o hija adolescente. ¿Quién soy yo? Soy Jessica Vivanco, terapeuta y mamá de un adolescente. Ayudo a mamás con hijos adolescentes a lograr una comunicación asertiva con ellos. Como mamás, ¿para qué queremos tener una comunicación asertiva con nuestros hijos? Para estar cerca. ¿Para qué quieres estar cerca? Para ayudarles. ¿Para qué quieres ayudarles? Para que se equivoquen menos, para que vivan una vida plena, para que sea una mejor versión de sí mismo, para desde el amor. Desde el amor como mamá queremos ayudar a nuestros hijos o hijas adolescentes. ¿Y qué pasa cuando llegan nuestros hijos justo a la adolescencia o preadolescencia? Te voy a contar un poquito de mí. Cuando mi hija cumple 11 años, yo ni siquiera tenía idea que mi hija era una preadolescente. Lo único que me di cuenta es que estaba súper rebelde. Si yo decía blanco, ella decía negro. Yo estaba espantada, preocupada, además angustiada y también enojada, también me enojaba. También me enojaba que no pudiera tener esa resonancia o esa respuesta a una indicación, a una comunicación o a un gesto de amabilidad y me viera con cara de fuchi. También me enojaba. Pero más me preocupaba, porque yo decía: "¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué le hicieron? A lo mejor le hicieron algo y no me está diciendo, y yo estoy juzgándola, o estoy comportándome mal". Quiero pasarte el primer tip. Es importante que, mientras tu hija o hijo adolescente esté de lo más rebelde, esté aislado en su recámara, no quiera acercarse a ti, de verdad es cuando más te necesita, porque no le está pasando bien. Entonces, si tú observas que tu hijo está de lo más rebelde, está más enojado, te está mintiendo, se está aislando en su habitación o se está queriendo salir de más, entonces es cuando más te necesita alerta, alerta. Entonces, te necesita con una comunicación asertiva y te voy a pasar las 3 claves para que puedas comunicarte de manera asertiva. Antes de pasarte las 3 claves, quiero decirte que es una comunicación. Una comunicación es transmitir un mensaje, y la comunicación puede ser oral, escrita, con gestos, es transmitir un mensaje o recibir un mensaje. Eso es comunicación, comunicarte con alguien. Asertiva es que cumpla la finalidad con la que necesitas transmitir el mensaje. Esa es la asertividad. La asertividad es como que si le hubieras atinado al clavo, es como si lo hubieras hecho bien, como si hubieras enviado el mensaje y hubieras recibido el mensaje de la manera correcta, clara y asertiva. Entonces, con un adolescente es bien importante tener esta comunicación asertiva. Y como mamá necesitas estas 3 claves. La primera clave es concientiza. Concientiza se refiere a ponerle foco o iluminar lo que no tienes consciente. En primera instancia, ¿qué le está pasando a mi hijo o hija? Cuando tú iluminas qué le está pasando a tu hijo o hija, entonces disminuye el estrés, disminuye la angustia y entonces te puedes comunicar de manera más clara. Cuando le pones un foco o una lámpara a lo que le está pasando a tu hijo o hija. Cuando pones un foco enorme y una lámpara a lo que te está pasando a ti, mamá, porque a ti, mamá, o sea, de verdad, a ti, mamá, también te está pasando algo con la adolescencia de tu hijo o hija. Tú no sigues siendo la misma. Te estresas más, te alteras, te podrías estar alterando, te podrías estar estresando, luego te sientes culpable, luego lloras, te sientes angustiada, estás perdida.
todo lo que te pasa, todas esas emociones de ver la cara de fuchi de tu hijo o hija que te está haciendo cuando antes no lo hacía, toda esa angustia también te está pasando algo. Entonces, cuando tú pones foco o iluminas lo que te está pasando a ti, junto con lo que le está pasando a tu hijo, entonces ya estás avanzando un paso. Esa es la primer clave. Cuando tú iluminas, le pones foco a lo que le pasa a tu hijo o a ti y a ti y a ti, ya estás avanzada. ¿Qué me pasaba a mí con la adolescencia de mi hija? Me espantaba, me ponía preocupada, me enojaba, me convertía en el sargento histérico, y después, sentía culpa y luego me comunicaba desde la culpa. Y no me daba cuenta. Y mira que ya estaba estudiando la especialidad en desarrollo humano, ¿eh? O sea, ya era como ya estaba dando terapias, ya estaba en este movimiento, entonces no estaba en plena conciencia de lo que me estaba pasando a mí con el cambio de mi hija. Ese es un punto. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Te estás enojando? ¿Y qué hay atrás del enojo? ¿Qué hay atrás del sufrimiento, de la angustia, de lo que estás sintiendo? ¿Qué hay atrás? Eso está poniendo una barrera para que puedas tener una comunicación con tu hijo o hija de manera asertiva. ¿Qué te está pasando a ti? Es resultado de lo que le está pasando a tu hijo o hija. ¿Qué le está pasando a tu hijo? Para empezar, está en la preadolescencia y en la adolescencia o en la adolescencia. ¿Qué le estaba pasando a mi hija cuando estaba rebelde? Me decía negro, blanco, que no quería ir a la escuela, tenía reportes, me decía que no tenía que seguir mis indicaciones, que yo no, como rebelde. ¿Qué le estaba pasando? Estaba en la preadolescencia y comenzó a cuestionarse las órdenes y quería reidentificarse. Si siempre estaba tan unida a mamá y siempre estaba con el blanco, siempre estaba con el negro, el rosa X, entonces ella comenzó a querer tener su propia personalidad, a cuestionar las indicaciones, empezó a tener un pensamiento crítico y empezó a tener la necesidad de reidentificarse y mirarse en los ojos del otro o descubrir su propia identidad. Eso es lo que le está pasando a tu hijo o hija adolescente. ¿Qué le está pasando? Le está pasando que ya se está cuestionando lo que tú le dices. Se está cuestionando las indicaciones, ya no tiene ganas de seguir órdenes. Está pasando, es como si su cerebro estuviera en remodelación. Entonces, como que está en remodelación, entonces no tiene la necesidad de reidentificarse, de tomar su identidad, su propia identidad, de seguirte la contra, de mirarte. Mira, cuando es un bebé, la necesidad y el desarrollo normal es meterse las cosas a la boca, ¿verdad? Entonces se está desarrollando y está teniendo contacto con el entorno. Cuando tiene de 0 a 6 años, dice, mi mamá y yo somos uno mismo, ¿sí? O sea, yo me miro a través de los ojos de mi mamá. Entonces, lo que mi mamá me mira, yo la miro, o sí, están los rebeldes de 3 años, pero justo en la adolescencia, ahorita no nos vamos a entretener mucho en eso. Cuando ya tengamos otro video exclusivo de las etapas del desarrollo, entonces ahí entramos. Pero en este video quiero que sepas que tu hijo está como ese bebé que quiere meterse toda la boca, entonces quiere cuestionar todo, quiere reidentificarse, quiere contradecirte, pero también quiere que lo protejas, pero también quiere que lo mires. Te dice, no me mires, no me critiques, no es, pero también quiere que lo mires, también quiere que estés ahí. Está en este momento de reconstrucción de que no es un niño, pero tampoco es un adulto. Entonces está en esta transición en donde se quiere sentir tan adulto para tomar sus propias decisiones, sus propios caminos, seguir, avanzar, y ya mamá no le puede decir nada, ya papá no le puede decir nada, entonces ya él está afuera, ya es grande. Pero también está en esta transición de que también se quiere sentir protegido, mirado, querido,
Y no es justo cuando tú quieras o cuando él te lo diga, no te lo va a decir, pero va a llegar momentos en donde sí vas a poder tener ese espacio y sí puedes tener esa comunicación asertiva y también tener esa relación fortalecida con tu hijo. Hijo, yo escucho a muchas mamás que, no son adolescentes, déjalos, ya después se les pasa y ya después no. En la adolescencia tenemos la oportunidad de fortalecer la relación. Si yo me equivoqué con mi hija de 2 años, 3 años, 4 años, porque a lo mejor no había tantos videos de educación afectiva, tanta información como ahora ya la hay. En la adolescencia tengo la oportunidad de poder resarcir eso que me equivoqué. A lo mejor me puse muy enérgica, a lo mejor me puse muy estricta o muy consentidora o no tenía claridad en los límites o lo que yo me haya equivocado. O a lo mejor le pegaba, me enojaba, o la regañaba, la castigaba, y esa alteración, a lo mejor en eso que me equivoqué, ahorita en la adolescencia tengo la oportunidad de poder resarcir, eso y darle a mi hija o hijo el adulto que necesita justo en esta transición que está pasando de la adolescencia a la adultez, que es cuando más te necesita. Y te voy a decir algo, mamá, cuando dices, iluminas lo que le pasa a tu hijo, está en la adolescencia y te necesita. Iluminas lo que te pasa a ti. Y tú necesitas saber que si tu hijo te mira con cara de fuchi, no está en contra de ti. No te lo tomes personal. No te está atacando. O sea, tu hijo no necesita que lo regañes, que te alteres, aunque digas, ay, no es que hasta que me ve enojada, es que me hace caso, me tiene que ver enojada, casi con el cinturón. No necesita eso tu hijo, ¿eh? Lo que necesita es mirarte a ti, que sabes gestionar tus emociones, que no te enojas con facilidad. ¿Qué es lo que te hace enojar? Que te ignore, que te mienta, que te azote la puerta, que te mire con cara de fuchi, que no te diga dónde está, que tengas reportes en la escuela. ¿Qué te enoja? ¿Qué hay atrás del enojo? Mira, te voy a decir, puede haber un miedo a no ser suficiente, mamá. Puede haber que te esté lastimando en alguna herida de rechazo, de abandono, de mirarte feo, es algo tuyo. Aunque digas: "No es cierto, yo estoy bien, tranquila", y de verdad que lo he intentado no enojarme, y si te enojas, tú eres la única que decides si te enojas, te alteras y pierdes el control definitivamente, o tú decides iluminar qué es lo que te está enojando, qué es lo que en realidad hay atrás de ese enojo. Y no te quedes con la primera respuesta, míralo desde todo tu ser, todo tu cuerpo, no te quedes con, es que no me hace caso, es que quiero lo mejor para él o ella, es que me volteó la cara y yo ya se lo advertí, que no me trata así, es que me reportaron, ya van 5 reportes y no mide las consecuencias. Cuando tú iluminas que tu hijo adolescente, de acuerdo a su desarrollo, no va a medir las consecuencias, se está reidentificando, él solo no sé eso, él solo no se tolera, no te va a tolerar a ti, te va a poner cara de fuchi, claro que te va a poner cara de fuchi, claro que se va a querer reidentificar afuera, si tú vas a decir blanco, él va a decir negro, pero a ti, ¿qué te va a estar pasando? Tú vas a poder tener ese control de tus emociones, y no me refiero a tener, no tu hijo. Y no me refiero a tener el control de reprimirlos, a tener el control de conocerlos, de que tú sepas qué es lo que te está enojando tanto. Es como que si no que le entregues el control a él, porque si él aprieta un botón, tú te enojas, si aprieta otro botón lloras, si aprieta otro botón te ríes, si aprieta. No, no, o sea, recuperar el control no es reprimir, recuperar el control es conocerte y saber qué es lo que verdaderamente te está enojando y responder de una manera asertiva. Cuando tú conoces esto, lo que te está pasando, vas a poder responder de una manera asertiva y vas a poder
enseñarle a tu hijo o hija a gestionar sus emociones, no a reprimirlas. No decir, "Che, me voy a aguantar y me voy a aguantar y ahora sí no le voy a dar gusto enojarme, aunque por dentro es que se te... No, eso es reprimirlas. Eso es reprimir tus emociones y le vas a estar enseñando a reprimir las emociones. Si sabes gestionar tus emociones, vas a decir, esto me incomoda muchísimo, o sea, que mi hija me voltee la cara me incomoda mucho, pero ¿cuál es el enojo? ¿Dónde sientes el enojo? ¿En el estómago, en la espalda, en las manos? ¿Cómo lo estás procesando? Ya cuando lo estás procesando, ¿a qué te recuerda? A lo mejor es como cuando te trataba tu mamá y te enojaba demasiado. Y entonces tu inconsciente reacciona porque hay cierta parte de peligro. O sea, es como cuando te enojas, es para defender. Entonces reacciona y entonces tu hijo no te está atacando. Y eso fue allá y entonces. A ver, mira. Tu mamá te miraba feo o te hacía cosas que te hacían sentir mal a tu niña, y entonces te dolió y te lastimó. Entonces ahora que tu hijo te voltea la cara o te mira feo, eso lastimado que está sobre reacciona porque hay algo atrás. Entonces, si puedes separarlo y puedes iluminar lo que te está pasando a ti, ¿qué te está pasando a ti? ¿Te está enojando? ¿Te está doliendo? ¿Te está doliendo? Entonces no está lindo que te duela. Entonces no es para que ataques a tu hijo, es para que revises qué es tuyo, qué es lo que puedes resolver tuyo y después comunicarte de manera asertiva. Lo que tú me estás diciendo o la cara que me estás volteando me hace sentir mal. Entonces te voy a pedir que me respete. Trata de no voltearme la cara. A lo mejor cuando ya estén más tranquilos, ¿no? Pero ya es diferente a que tú no me vuelves a voltear la cara y te voy a castigar y te voy a que... O sea, es súper diferente porque tú ya estás procesando y ya estás pidiendo lo que necesitas. A eso me refiero cuando necesitamos comunicación asertiva con nuestros hijos o hijas adolescentes. Si tiene un reporte y que te enojes de más, no va a resolver que deje de tener reportes. Que revises qué te pasa a ti con los reportes. A muchas mamás, ¿sabes qué nos pasa? Que nos sentimos juzgadas, calificadas, que nos sentimos que no estamos dando el ancho porque nuestros hijos están teniendo reportes. Y entonces eso nos enoja y cómo es posible que no, si yo le he dicho 10,000 veces que es para su bien, hago esto por ello, les voy a comprar aquello, estoy al pendiente, no hacen nada en la casa. Entonces, al decir todas esas justificaciones es porque en realidad tu subconsciente se está sintiendo calificado y eso le enoja, porque imagínate, un hijo con tantos reportes, ¿cómo califican a la mamá? Te estás dando cuenta que si tú iluminas lo que te está pasando a ti, te va a permitir comunicarte de manera asertiva con tu hijo o hija. El que tu hijo tenga un reporte en la escuela no te va a calificar a ti como mamá. El que tú tomes conciencia del apoyo que necesita tu hijo para que tenga un mejor récord en la escuela, eso sí te va a ayudar. Entonces ahí sí necesitas la comunicación asertiva. A ti no te va a ayudar ni a alterarte, ni castigarlo, ni ponerte intensa, ni ir a hablar. Te va a ayudar a iluminar qué es lo que está pasando con tu hijo o hija y qué necesita de ti y qué necesita del entorno para poder estar en el entorno. ¿Y qué es lo que sucedió? Porque es normal que los chavos, los adolescentes, hasta cierto punto es normal que tengan ciertos reportes, pero hay reportes que no son tan regulares, son tan normales, pero entonces sí necesitan una mamá asertiva que esté iluminando, que es la primer clave. Concientiza qué le está pasando a tu hijo, qué está necesitando, qué te está pasando a ti. Si tú te alteras, te enojas porque te vas a sentir la mamá calificada,
no vas a poder ayudar a tu hijo ni vas a poder ser asertiva. Pero si revisas, no, la verdad, honestamente sí me enoja que me califiquen y todo eso, pero bueno, eso es mío, eso lo trabajo, eso no van a calificar de acuerdo a los reportes de mi hijo o hija, pero sí voy a revisar qué necesita mi hijo, qué necesita. Que de pronto se sintió mal en la escuela, que no puso atención y ese fue el reporte y preguntarle qué fue lo que pasó. No, mamá, que esto. Es importante en la comunicación asertiva que tengas escucha activa, que tengas la escucha y la disposición de no responder hasta terminar de entender lo que realmente pasa o sucede, o lo que te quiere decir, ¿ok? Y tampoco ni castigar, ni gritar, ni nada de eso no te funciona. Las tres claves para la comunicación asertiva, la primera, concientiza. La segunda es límites con consecuencias claras. ¿Qué son los límites? Los límites son para proteger a tu hijo, para protegerte tú, para proteger la relación. Los límites es una línea y necesitas tener claridad en los límites. ¿Qué son los límites? Los límites es una línea, una franja, una frontera que sirve para proteger, o sea, o pasas o no pasas. ¿Qué son las consecuencias claras? Las consecuencias claras son en caso de que tú decidas pasarte este límite, esta va a ser la consecuencia que va a tener. En este video, el único tipo de límite que vamos a ver es el límite que nos va a servir para proteger a nuestro hijo o hija adolescente. ¿Qué necesitas para poner un límite? Necesitas estar tranquila, ponerlo desde el amor y saber cuál es la funcionalidad del límite. Si tú estás tranquila, vas a poder escribir el límite que necesita tu hijo de acuerdo a su edad. Vas a poder escribir el límite que necesita tu hijo de acuerdo a su edad. Escribirlo te va a dar claridad. Quitarle el celular a tu hijo o hija adolescente no es un límite. Encerrarlo en su cuarto, decirle que arregle su cuarto, no es un límite. Un límite es, en el ejemplo, arregla tu cuarto, el límite es el tiempo, podría ser. Vas a arreglar tu cuarto antes del lunes. La hora de dormir es un límite. Entonces tú vas a poner en una libreta o en una hoja los límites que necesita tu hijo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. Salir a una fiesta, la hora de regreso es un límite. La hora de regreso es un límite para, para establecer que necesitas estar tranquila. Ponerlo desde el amor es más fácil sostener un límite cuando es desde el amor y no desde el enojo. Si tú estás desde el amor no se te va a ir por tus hijos. El enojo sí. Los hijos nos hacen enojar y como a los 2 días, al siguiente día, ya se nos pasa el enojo. Empezamos a ver su cara y empezamos, ellos saben cómo se nos va a pasar el enojo. Eso se te pasa y entonces no le estás enseñando a poner un límite, ¿ok? Los límites son súper importantes que con el adolescente se platiquen y se pongan en conciencia y en consideración para ser respetados. Entonces, el adolescente va a decidir el límite si se lo va a pasar o se va a quedar, de acuerdo a la consecuencia que platicaron con anticipación. Si repruebas una materia, ¿cuál va a ser la consecuencia? No, mamá, no voy a reprobar. Si sales bajo en la escuela, ¿cuál sería la consecuencia? Ay, no, mamá, no voy a salir bajo, que no sé qué. Te quito el celular una semana, te pones a estudiar, ¿cuál consideras que es la consecuencia? No vas a salir bajo, entonces no va a pasar nada de eso. Ok, me quitas el celular si salgo bajo para ponerme a estudiar. Entonces tú vas a decidir entregarme el celular si sales bajo.
pero la consecuencia la decide el chavo, se hace más responsable, se hace consciente. Lo que quieres cuando estableces límites con consecuencias claras en una comunicación asertiva es que tus hijos puedan respetar el límite desde una conciencia plena y no desde un soborno, desde una manipulación o desde un querer obtener algo. Entonces, es importante que si tú quieres ayudarle a tu hijo o hija adolescente en su pleno desarrollo, que se forme esta conciencia de querer respetar y cuestionar también los límites que se va a poner, que va a respetar, con los que va a caminar. Entonces, esto es súper, súper importante. Es mucho más trascendental que si solamente lo haces porque si no arreglas tu cuarto no te doy el celular. Si no lo arreglaste, te lo quito. Si esto como consecuencia como castigos, eso no. Como manipulación, porque te tengo una mala noticia. Te va a mentir y se va a esconder y no va a ser comunicación asertiva y no le vas a ayudar a ser consciente, a gestionar sus emociones y ser consciente de querer por su propio bien respetar ese límite. No se va a hacer esta conciencia. Hasta ahorita llevamos concientiza. El segundo es límites con consecuencias claras. Y el tercero es empatía. La empatía es súper trascendental para poder tener una comunicación asertiva con tu hijo o hija adolescente. Si tú tienes empatía por tu hijo y por ti también, vas a lograr estar consciente, saber poner el límite que se necesita y comunicarte de manera asertiva. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerte en el lugar del otro. Te voy a recomendar que nos pongamos en el lugar del otro, no desde el juicio, porque las mamás a veces solemos decir, y también todos los adultos ahora suelen hacer este distintivo de que, no, ahora los adolescentes la tienen fácil. En mis tiempos era no, eso no es empatía, eso no es, como tu mamá no te vas a poner a decir, oh, yo cuando era adolescente, a ver, ahora sí me regreso cuando era adolescente, cuando estaba a su edad, no, cuando estaba a su edad ya hubiera querido que tenga la mamá que tuve o que tenga el papá que tuve, ahí sí lo ponían en cintura, pero yo le estoy dando todas estas ventajas, le estoy comprando estas cosas, tiene todas las posibilidades, ahí estás desde el juicio. Cuando estás en empatía, te pones en el lugar del otro sin juicio, sin juicio. A lo mejor sí te podrías regresar a tu adolescencia y decir cómo me sentía yo, independientemente de cómo fueran mis papás, a veces me sentía súper contenta, a veces me sentía súper triste, a veces no quería estar, a veces me caían mal todos los adultos, a veces solo quería estar con amigos. Todo eso que tú sentías, eso podría ayudarte a poder empatizar con tu hijo o hija adolescente, diferenciando también tu historia. Entonces, empatizar, te voy a recomendar, también es súper recomendación, que puedas empatizar, además es de esa sensación de chavo, de chava, de adolescente, que empatices con la emoción. Empatiza con la emoción. Si tu hija viene súper triste porque resulta que alguien se puso su amiguita le volteó la cara, ¿sí? Entonces llega y dice, estoy súper triste porque mi amiga, o sea, a ver, mamá, ojo, alerta. Está súper triste porque su amiguita le volteó la cara. Y la mamá, clásico, como se siente súper mal que la hija está triste, empieza a hablar y a decirle, deberías de sentirte, no, esa amiga no te merece, ya no le hagas caso, no merece que tú estés triste, dale la vuelta, esta vieja, que no sé qué, cómo se le ocurre a esta chamaca, cómo se le ocurre ponerte esa cara, pero tú no le des gusto, a lo mejor esa es una mamá, y otra mamá podría decir, hay cosas peores por las que estar triste, yo no me he muerto, ni se ha muerto tu abuelito, ni se ha muerto, no te tienes que poner triste porque tu amiga te volteó la cara. Y de verdad que lo hacemos
Si te identificas, ahí anota en comentarios o todo. Lo hacemos con muy buena intención porque no queremos ver tristes a nuestros hijos, pero mira, ¿qué te estás ganando con esto? No estás teniendo comunicación asertiva, no estás cerca de tu hijo o hija y no lo estás entendiendo y no estás siendo empática. Pero si tú puedes conectar con la emoción, ¿cómo te sientes tú cuando estás triste? ¿Qué necesitas tú cuando estás triste? ¿Qué necesitas? Necesitas ser validado, escuchado, escuchada. Necesitas que te digan, no, 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 no estés triste. ¿Necesitas que te digan eso? ¿O necesitan que te digan, hay cosas peores por las que te puedes poner triste, ya dale la vuelta? Necesitas solamente ser escuchada. Entonces, si tú logras empatizar con tu hija o hijo, con esta tristeza, con este ejemplo que te estoy diciendo, logras empatizar y decirle, yo no sé, debes de sentirte triste, sin ganas, ¿qué tienes ganas de hacer? O solamente escucharla. ¿Y qué pasó? Que volteó la cara. Entonces, ese desahogo, ese confort que te da cuando tú estás triste y te están escuchando y te están validando, eso te va a poner en otra posición, mamá. Te va a poner en la posición de una mamá asertiva y estar cerca de tu hijo o hija adolescente. Como te dije al inicio de este video, ¿para qué quieres comunicación asertiva? Para estar cerca. ¿Para qué quieres estar cerca? Para ayudarle. Entonces vas a lograr ese objetivo. Lo vas a lograr siendo empática, siendo empática. A ver, Jessica, pero ¿cómo voy a dejar que sí se ponga triste por la chamaca? Sí, es que no es que tú dejes. O sea, no depende de ti. Solamente acompaña, acompaña, valida, sé empática. Y cuando tienes comunicación asertiva, estás revisando qué te está pasando a ti con lo que le está pasando al otro. ¿Qué le está pasando al otro? ¿Qué es lo que quieres decir? En la comunicación asertiva no puedes pasar por encima de ti, pero tampoco puedes pasar por encima del otro. Hay un cuidado entre dar y recibir. Hay ciertos límites entre dar y recibir. Hay esta comunicación que fluye de cierta manera que te estás cuidando tú, pero también estás cuidando al otro. Por eso es importante estas tres claves que es concientiza, ilumina lo que te está pasando a ti y lo que le está pasando a tu hijo o hija. Límites con consecuencias claras. Los límites son protección, son estructura, son respeto, son estructura. Quédate con estructura, protección, te dan cercanía también los límites, ¿no? Los límites no te alejan, los límites no te hacen mala, los límites te hacen cuidadosa del otro y del otro de ti. Te hacen cuidar. Te hacen tener estructura, te hacen tener una relación fortalecida. Los límites son importantes. Límites y empatía. Cuando tú tienes estos tres, vas a lograr tener esta comunicación asertiva con tu hijo o hija adolescente. De verdad que me encantaría seguir hable y hable, pero mira, en el siguiente video vamos a ver muchísimas más cosas interesantes y vamos a poder entrar en profundidad en lo que le está pasando a tu hijo o hija adolescente y en lo que tú puedes hacer y no puedes hacer y lo que te puede permitir estar cerca y ser asertiva. Si conoces a alguien que le interese esta información, que le sea de utilidad, que esté batallando, que esté sufriendo, que esté lidiando con un hijo o hija adolescente, les puedes compartir el video. Te veo en la siguiente. Que tengas hermosa tarde y te abrazo.